Bueno, siguiendo con el tutorial de armado a ciegas, en esta segunda parte vamos a ver el armado de esquinas. Las esquinas, como ustedes podrán ver en sus cubos, llevan tres colores. Las esquinas siempre llevan tres colores y solamente se van a intercambiar entre ellas. O sea, una esquina puede ocupar el lugar únicamente de otra esquina. Entonces todo el trabajo es de esquina a esquina. Las aristas no tienen nada que ver. Si ustedes se percatan, las aristas solo tienen dos colores. Una esquina tiene tres, la arista tiene dos, entonces los intercambios son de esquina con esquina o de arista con arista, ¿no? Esta pieza nunca va a entrar acá, ¿no? Ni esta va a poder ir acá, son diferentes tipos de piezas. Entonces, tomando una posición inicial, voy a armar correctamente todas las esquinas y luego, en segundo lugar, mi armado corresponderá a las aristas. En este video solamente nos vamos a enfocar en esquinas. Ahora, ¿por qué razón empezamos con esquinas y no con aristas? Bueno, hay dos razones. La primera de ellas es porque hay menos esquinas que aristas. Si ustedes cuentan, el cubo tiene 8 esquinas, pero tiene 12 aristas. Entonces va a ser un poco más sencillo trabajar con las esquinas. Y en segundo lugar, porque para el método de armado ciegas que yo uso y que les voy a enseñar, solamente requerimos de un algoritmo. Mientras que para aristas les voy a enseñar tres algoritmos. Entonces, bueno, en cuestión de aprendizaje va a ser más rápido aprender el tema de esquinas. Bien, empecemos acá. Para aprender el método de esquinas vamos a usar un PLL que requieren saberlo. Los que ya son full PLL o saben PLL ya lo deben hacer. Los que aún arman por método principiante, en la descripción les voy a dejar el algoritmo. La permutación que vamos a hacer, la permutación tipo I o tipo Y, la cual se encarga de intercambiar esta esquina de acá con esta esquina de acá adelante. Intercambia estas dos esquinas y a la vez intercambia estas dos aristas. Para nosotros, el intercambio de estas dos aristas no nos va a importar mucho, porque no es relevante en nuestro armado de esquinas. Lo que sí nos importa es el intercambio de esta esquina de atrás con esta esquina de acá adelante. Muy bien. Bueno, los que ya conocen el PLL lo pueden saltar esta parte, los que no, presten atención. El PLL, como lo ven en la descripción, para la permutación tipo Y es F, RU', R'U', RU, R'F', RU, R'U', R'F, R'F'. ¿Qué es lo que ha hecho esta permutación? Como pueden ver acá, intercambió esta esquina con la que está acá. Y luego intercambió estas dos aristas. Entonces, este PLL que se hace, y todo lo demás del cubo no le ha pasado nada, está intacto. Entonces a nosotros lo que nos importa de este PLL que es el efecto que tiene, ¿no? O sea, intercambiar estas dos esquinas. Entonces, si alguna de ellas está desarmada, la puedo llevar a su lugar correctamente. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, si hacemos nuevamente el PLL, esta esquina volverá a su lugar, esta también, y estas dos aristas se intercambiarán nuevamente y volverán a su lugar correcto. Entonces, si nosotros hacemos F, RU', R'U', RU, R'F', ¿no? Acá el caso de T de OLL, para los que no conocen el OLL, el caso T, ¿no? Que es el Sexy Move y el Sledgehammer, ¿no? Entonces, ya muchos deben saberlo, los que no, por ahí guíense de la descripción. Aparte, en la descripción van a ver que el algoritmo está por partes, ¿no? Separado por paréntesis. Entonces, cada paréntesis es una etapa que la pueden ir aprendiendo de a poco y así se puede memorizar todo el algoritmo de la Y. Aparte de ese algoritmo de la Y, existe el algoritmo simplificado de la Y, el cual, vean en la descripción, lo que hace es omitir la F inicial y omitir la F' final. ¿Y esto qué hace? Que nuestra esquina de acá atrás, este color blanco, se dirija, en vez de ir acá arriba en este otro blanco, va hacia este color, esta pieza roja de esta esquina de abajo.
Este rojo, verde y amarillo, con esta pieza roja se intercambian. Si yo hago la permutación tipo Y de forma simplificada, como la vamos a llamar. Entonces sería solamente R U', R', U', R, U, R', F', sexy move y el slash. Pero hasta ahí nada más, sin devolver la F'. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Este blanco que estaba acá vino a este lado. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, ahora lo vamos a ver. Lo importante es qué cosa está generándose con este PLL. Con la tipo Y se intercambian estas dos esquinas de acá. Y con la simplificada se intercambia la esquina de atrás con este color rojo de acá del lado. Bien. Entonces, a partir de ahí, yo puedo hacer el armado de todas las esquinas. ¿Y de qué manera? Bueno, yo con estas PLLs puedo cambiar solamente dos colores. Este blanco que está acá o este rojo que está acá. Si yo quisiera cambiar, por ejemplo, con esta pieza blanca de acá, no voy a poder hacerlo con la permutación tipo Y. Lo haría con otra permutación, pero ya sería entrar en más algoritmos, ¿no? Entonces, para este caso, ¿está bien? Para los demás colores de las esquinas, lo que se hace es recurrir a setup moves o movimientos setups. Son movimientos por los cuales cualquier otro color de las esquinas lo voy a traer al lugar de destino de los PLL. Es decir, cualquier otra esquina yo la voy a traer o bien a este color blanco de acá, para que a través del PLL los pueda intercambiar, o traerlo a este color rojo de acá abajo, para que con la Y simplificada los pueda intercambiar. Entonces, lo importante acá en el método del Postman son los setup moves. El algoritmo de intercambio es la Y, ¿no? O la común o la simplificada, pero es la Y. Nada más. Pero lo importante y donde requiere mucha práctica es en hacer los setup moves correctamente. Entonces, un ejemplo. Yo quisiera cambiar esta pieza de atrás con esta pieza verde de acá. Te digo, ¿cómo puedo intercambiarla? Bueno, esta pieza verde tengo que traerla a un lugar. O bien acá arriba, o bien acá a la derecha. Entonces, yo siempre voy a buscar el movimiento más óptimo, ¿no? O sea, que requiera menos movimientos o menos composición de movimientos. Entonces yo haría movimiento de D. Entonces la pieza verde que está acá, esta esquina verde, va al lugar donde estaba la pieza de color rojo. Es decir, lo he posicionado adecuadamente para poder hacer una permutación tipo Y simplificada. Entonces, cuando yo haga el algoritmo de la Y simplificada, ya habré intercambiado mi esquina de acá atrás con esta esquina. Y luego lo que tendría que hacer es devolver ese movimiento setup. ¿Se acuerdan que al comienzo traje para este lado con movimiento de D? Ahora voy a hacer lo inverso, D'. ¿Ven? Entonces acá no pasó nada, ¿no? Porque el intercambio no fue con nada de ello, sino fue con esta pieza de acá. Ven, el verde se intercambió con el blanco de acá. Y nuevamente las otras dos aristas que están acá, que no nos importan por ahora, pero estas siempre se van a intercambiar cada vez que yo hago una permutación tipo Y. Bien, sigamos. Si yo quisiera, por ejemplo, intercambiar esta pieza de acá atrás con otra pieza, por ejemplo, con la pieza de acá, amarillo, rojo y azul, ¿no? La que está atrás. ¿Cómo yo haría? Entonces yo quiero con la amarilla cambiar esta pieza con la amarilla. Entonces esta amarilla tengo que traerla o bien acá o bien acá arriba. Entonces para eso tengo que buscar el movimiento más óptimo. El que yo utilizo, por ejemplo, es un movimiento de R2. Entonces la pieza ya está acá arriba, está dispuesta para una permutación tipo Y. Ese sería otro movimiento setup, un setup que hace que esta pieza amarilla venga acá arriba y se posicione para hacer el PLL. Entonces hago una Y común y una vez que ya hice el intercambio, regreso el setup move, devuelvo el movimiento, o sea sería otra vez R2. ¿Ves? Y ahora la pieza, ¿ves? El verde que estaba acá está ahora en el lugar donde está el amarillo. Y así sucesivamente yo puedo ir intercambiando con otras piezas. Por ejemplo, yo quiero intercambiar con esta pieza amarilla de acá, con esta blanca de acá. Esta pieza blanca, por ejemplo, yo hago F, R', y la he dejado en esta posición para hacer una Y simplificada. Hago la permutación tipo Y y devolver el movimiento. Había empezado con una F y una R', ahora hago lo inverso, hago una R, F'. ¿Ven? Y ahora el amarillo que estaba acá vino para acá. Y el color blanco de acá fue hasta acá atrás. Y bueno, por último, por así decirlo,
vamos a hacer el intercambio de esta pieza de acá con esta de acá. Como esta pieza ya está en su lugar correcto para hacer un PLL, no tengo que hacer ningún setup, ningún movimiento. Voy a hacer directamente la permutación tipo Y. Y así esta pieza vino para acá y esta para acá. Bien, ¿y esto qué tiene que ver con lo que hemos estado viendo en el video anterior? Bueno, de esta manera estoy llevando cualquier otra esquina a cualquier otro lugar. Estoy ubicando cualquier esquina en cualquier otro lugar. Pero aparte de eso, lo que estoy haciendo también es mantener algo que enseñé en el video anterior, lo que es una posición buffer. Si lo pudieron identificar, perfecto, si no, se los voy a explicar ahora. Todas las demás piezas las he traído o bien acá arriba o bien acá atrás. Un lugar de intercambio. Pero hay una pieza que nunca he movido de su lugar. Y es justamente esta pieza que está acá atrás. Esta pieza que está acá atrás, esta pieza que está acá, ocupa un lugar del buffer. Este lugar se llama lugar buffer. ¿Por qué se llama lugar buffer? Porque este lugar se intercambia con todas las demás, ¿no? ¿Se acuerdan del video anterior que hicimos con las cartas? Bueno, ahora lo mismo estamos haciendo con las piezas. Este lugar de acá arriba, ¿no? Lugar de capa U, capa L, capa B, ¿no? Este lugar de acá arriba, U, B, L, es el lugar buffer. Este se va a intercambiar con todos los demás. Hacia acá con una permutación tipo Y, o hacia acá con una permutación tipo Y simplificada. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que tengo que recordar. Mi lugar buffer es este. Entonces, este nunca lo voy a mover. O sea, nunca voy a girar esto de acá, ni esto de acá. ¿Por qué? Porque voy a mover mi lugar buffer. El lugar buffer no se movía, ¿se acuerdan? ¿No? Los intercambios no son de esta pieza, sino son con la pieza de destino. Todas van a cambiarse con el buffer. Entonces, el buffer no lo voy a llevar con setups a ningún lugar. ¿Está bien? Porque el buffer está ahí. Siempre está en su mismo lugar. Esto no lo voy a mover. Las demás piezas se van a mover. Y algo que tienen que aprender acá en el armado de esquinas y aristas también, es que siempre que armen usando movimientos setups, la pieza buffer no se tiene que mover para nada. En el momento en que yo mueva la pieza buffer, ya desarmé el cubo. Porque voy a hacer un PLL con otra pieza, no con la pieza buffer. ¿De acuerdo? Entonces recuerde siempre eso, mantener la pieza buffer sin mover cuando yo haga los setups. Bien, continuando con el armado de aristas, vamos a ver esto que se llama movimientos setups. Como bien habíamos explicado, son movimientos que traen cualquier pieza de las esquinas hacia los lugares de intercambio con el buffer. O sea, o el lugar de acá arriba o el lugar de acá abajo. Esta pieza roja o esta pieza blanca. Esos movimientos, como les decía, no tienen que mover nunca el buffer, que es la pieza que está acá atrás. No tocar para nada esta pieza. Bien, ahora, uno dirá, ¿no? Bueno, son 7 esquinas, son 7 movimientos, son 7 lugares a los que voy a llevar, ¿no? Son las 7 esquinas diferentes, las puedo traer o acá, ¿no? Para armarlas. ¿Por qué 7 esquinas? ¿No? Una esquina es el buffer, esta no se va a mover nunca, entonces las otras 7 son las que se van a mover. Pero hay algo que yo no estoy tomando en cuenta. Cada esquina tiene 3 colores. Entonces, mi intercambio no es con la pieza, mi intercambio es con un color. No es lo mismo intercambiar esto con esto, blanco con blanco, con una permutación tipo Y, que intercambiarlo con el verde. Si hago una permutación tipo Y, el verde no va a ir acá arriba, va a ir el blanco arriba. Va a quedar en otro orden. Y es algo que ocurre muy seguido. Lo que tengo que hacer es este verde, ¿también? No la pieza, sino es solamente el verde que está acá, llevarlo a un lugar. O el verde lo puedo traer acá arriba, o el verde lo puedo traer acá. A lo largo de la práctica que vamos a ir viendo, se van a dar cuenta que la mayoría de movimientos setups traen las piezas a este lugar de acá abajo. Y el algoritmo que más vamos a usar es el de la Y simplificada. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo este verde de acá, por ejemplo, haría F2, lo traería hasta acá abajo y luego haría D. Y estaría en posición para hacer una Y simplificada. Devuelvo la D que hice, devuelvo el F2 y ya hice mi intercambio. Entonces acá pueden ver, ¿ve? El verde cambió con el blanco, pues es que el blanco ahora está en este lado, no está arriba, está en este lado. Eso es lo que quiero que se entienda bien. Cada color es un lugar diferente en el cubo y para ubicarlo, para hacer la permutación, requieren un diferente setup. ¿Sí? No importa que sea la misma pieza, pero si es otro color, es otro setup diferente.
Entonces, si mi buffer es uno solo, me quedan 7 esquinas. Pero cada esquina tiene 3 colores, por lo tanto voy a tener 7 por 3, 21 movimientos setups diferentes. Los cuales con la práctica voy a aprenderlos, a ejecutarlos rápidamente, sin hacer tantas pausas. Y de esa manera mejorar los tiempos de ejecución. Muy bien, entonces. Ahora les voy a mostrar cada movimiento setup, que son los que yo uso. Recuerden siempre, nunca mover el buffer. Para todas las demás piezas, para las 21 piezas. Vamos a empezar con la cara de arriba. Si yo quisiera intercambiar con este color blanco de acá, no tengo que hacer ningún setup. Hago directamente la permutación tipo Y. Si quisiera intercambiarlo con el verde, como ya les mostré, hago F2 y hago D. Hago la permutación tipo Y simplificada y después devuelvo la D y el F2. Si en lugar de eso quisiera cambiar con el rojo que está acá, hago movimiento de R. Entonces el rojo que está acá, con R' llega al lugar de intercambio con la Y simplificada. Todas las piezas rojas que están acá, va a pasar lo mismo. Si quisiera cambiar con este otro rojo, haría un R2 y ya está en lugar del, para hacer el intercambio. Otro R2 y ya devuelvo. Si estuviera acá, hago un R y ya está listo para el intercambio. Devuelvo la R cuando ya termine. Y si me tocara con esta pieza, bueno, no tengo que hacer ningún setup porque ya está ubicada en la posición para intercambio. Lo mismo me pasa, por ejemplo, cuando yo quiero intercambiar esta pieza de acá. La pieza verde que está acá abajo, al hacer una D, ya está en el lugar del buffer, en el lugar de intercambio con el buffer. Esta otra pieza naranja de acá, naranja, azul y amarilla, al hacer D2, ya está en este lugar para una Y simplificada. D2 y devuelvo. Esta pieza azul que está acá, también hago un D' y ya está en el lugar de intercambio. Entonces traten de hacer siempre movimientos setups cortos, de un movimiento o a lo sumo 2 movimientos. Por ejemplo, esta pieza blanca que está acá, yo haciendo F y R' ya está en el lugar de intercambio. Después devolvería la R y devolvería la F. Este otro verde, al igual que él, lo traería siempre a este lugar, ¿no? Esta pieza de acá, como les mostraba, haciendo un movimiento de D, ya estaba en el lugar bajo. Entonces estas otras dos las traería acá. O las tres, por decir, ¿no? Esta como venía con dos Fs, ya estaba acá. Y llegaba. Si fuera esta pieza de acá, la verde, blanco y naranja, hago un F', D. Y ya está en su lugar. Después intercambio y devuelvo. Y si fuera esta pieza, yo no puedo decir que está ya está correctamente. No, la roja está correctamente. Pero si yo quiero cambiarla por la verde, ¿qué haría? Hago una F, la traigo a este lado y hago una D. Y ahora sí ya está ubicada correctamente para hacer una permutación tipo Y simplificada. Una vez que lo hago, devuelvo la D, devuelvo la F. A ver, con la cara naranja de este lado. La pieza naranja, blanco y verde, la que está acá, tengo dos opciones. Una opción es hacer F y traerlo acá arriba y hacer la permutación tipo Y. Pero, ¿qué ocurre? La permutación tipo Y, ¿cómo empieza? Con un movimiento de F. Entonces, yo tengo que tratar de ahorrar movimientos. Entonces, si yo hago F y luego digo, bueno, ahora empiezo con la Y hago otra F y empiezo, estoy haciendo dos Fs pausadas, pierdo tiempo. Entonces, lo más cómodo que sería que con mi pieza haga un F2. Al hacer F2, la traigo acá abajo y ya está en posición para hacer una Y simplificada. Es prácticamente lo mismo, pero en cuestión de movimientos es más rápido. O sea, hago F2 y hago la Y y devuelvo F2. No hago F y luego empiezo con la permutación tipo Y. No, es más rápido hacer F2, simplificada, F2. Entonces, esto ayuda bastante. Si yo quisiera cambiar esta pieza amarilla, amarilla, naranja, verde, haciendo F', ya está en el lugar. ¿De acuerdo? Si yo quisiera cambiar la pieza naranja que está acá, naranja, verde y amarilla, ¿qué hago? No es como la verde. Si fuera la verde, fácil, hago una D y ya está. Pero es la que está del otro lado. Entonces, lo que se hace para la pieza opuesta es traerla hasta este lado, ¿no? Mi pieza para la Y simplificada es esta. Pero yo la voy a traer primero acá. Por ejemplo, hago un D2
ya está en este lado. Luego hago un R y ya lo ubiqué correctamente. Después devuelvo la R, devuelvo el D2. Lo mismo pasa para la pieza de acá, la azul, amarillo y naranja. Está azul, hago un movimiento de prima, ya está en este lado. Hago una R y ya está ubicada para la permutación tipo Y simplificada. Devolvería la R, devuelvo la D. Entonces todos estos movimientos requieren mucha práctica, ¿de acuerdo? En la descripción trataré de dejarles los setups que yo hago. De esa manera pueden hacerlo más rápido revisándolas. Si en algún momento se olvidan alguna, ¿está bien? Algunos por la prisa no se dan cuenta y mueven el buffer, ¿no? Entonces les digo, eviten mover el buffer, o sea, movimientos de la capa L no voy a poder hacer, movimientos de la capa U tampoco voy a poder hacer, movimiento de la capa B tampoco voy a poder hacer, porque van a mover mi pieza buffer. Entonces, todos los movimientos son movimientos de D, movimientos de R, movimientos de F. Recuerden eso. Bueno, esta pieza de acá, ¿cómo la traigo acá? No puedo hacer esto, ¿no? Entonces lo que yo hago es R y luego hago D' y hago una Y simplificada. Devuelvo la D, devuelvo la R. Si fuera la pieza azul de acá atrás, yo haría una R' y ya está en posición para hacer una permutación tipo Y. Una vez que lo haga, devolvería simplemente la R. Bueno, esta pieza de acá atrás, la amarilla, roja y azul, bueno, es una que ya les mostré hace un rato, hago un R2 y está acá arriba, directamente para poder hacer una permutación tipo Y simplificada. Y devuelvo el setup. Tiene otra forma de hacerlo, puedo traer también acá, pero como les digo, traten de hacer setups más rápidos, ¿no? Lo más cómodo posible, que no demore mucho tiempo. Esta pieza amarilla, naranja y azul, ¿no? ¿Cómo las traerían? Todas las amarillas, otras dos amarillas que están acá, las traería hasta este lugar. ¿Se acuerdan que esta de acá simplemente hacía F' y ya estaba ubicada? Entonces estas otras dos, tanto esta como esta, las puedo traer hacia acá como movimientos de D. Por ejemplo, esta de acá hago un D' y F', ya está. Hago la Y simplificada, devuelvo la F, devuelvo la D. La que está acá atrás, también lo mismo. Hago una D y hago F', y ya está. Hago una Y simplificada, devuelvo la F, devuelvo la D. Bueno, para terminar con esta parte del armado de esquinas, recordemos los setups, recordemos la permutación tipo Y que vamos a hacer y vamos a ir colocando cada una de las piezas. Para lo cual, vean en la descripción, está el algoritmo, un scramble de esquinas, con el cual vamos a realizar una solución aplicando este método. Seguimos el algoritmo. Bien. Bueno, es un algoritmo que se pueden generar. Si ustedes gustan, en el CC Timer, ahí van a ver los algoritmos solamente, por ejemplo, para armar esquinas, como en este caso, o hay algoritmos que solamente son para armar aristas. Bien. Bueno, vamos acá. Tenemos todas las aristas armadas, solamente vamos a armar esquinas. Entonces vamos a partir el cubo como esté, vamos a llevarlo a la posición inicial. ¿Está bien? Ahí está la posición inicial. Blanco arriba, verde al frente, que es el que yo uso. Y vamos a empezar el armado. Entonces siempre utilizando nuestra pieza buffer. ¿Cuál es nuestra pieza buffer? Para el que se olvidó, la pieza que está acá atrás. ¿De acuerdo? Yo me acuerdo, la permutación tipo Y es entre esta de atrás y esta de acá adelante. Entonces esta de atrás es el buffer. Entonces ahora vemos qué color está acá en la pieza buffer. Blanco, azul y rojo. Es decir que mi pieza buffer, en mi lugar buffer, perdón, está la pieza que está en este lugar. Entonces el intercambio va a ser entre estas dos piezas. ¿De acuerdo? La pieza que está en el buffer es la pieza blanco, azul y rojo. O sea, es la de acá, ¿no? Está el blanco, azul y rojo, ¿no? Yo me tengo que guiar por los centros, ¿no? Centro blanco, centro azul y rojo. Entonces esta es la pieza donde tiene que ir. Como es el color blanco, o sea, tiene que ir directamente hasta acá. Bien, entonces esta pieza tengo que llevarla a un lugar de intercambio con los setups. Lo puedo llevar acá o acá abajo. Como les había mostrado, en este caso el movimiento que hacíamos era una R de prima.
y lo tenía en la posición para hacer una permutación tipo Y simplificada. Hago la permutación tipo Y, devuelvo la D, devuelvo la R. Y esta pieza ya está en su lugar correcto. Pueden verlo ahí, ¿no? Y la pieza que estaba acá vino al lugar del buffer. Vean lo que ocurre acá. ¿Quién llegó a su lugar buffer? La pieza buffer justamente, ¿no? Miren, la pieza blanco, azul y naranja. Esto ocurre cuando ya terminó el ciclo. ¿Se acuerdan con las cartas? Cuando ya terminaba todo, la pieza buffer llegaba a su lugar. Acá colocamos una pieza y la buffer ya vino. Pero aún hay piezas que no están en su lugar. ¿Esto qué ocurre? ¿Qué significa? Que el ciclo terminó, pero no se terminó de armar todas las piezas. Y acá hay algo que tengo que enseñarles que se llama romper un ciclo. ¿Esto qué significa? Que yo terminé un ciclo porque el buffer ya llegó a su lugar, pero todavía no he terminado de armar las esquinas. Entonces, tengo que volver a romper el ciclo. Significa que esta pieza buffer mandarla a otro lugar. Y nuevamente empezar un ciclo nuevo. Un ciclo nuevo hasta que todas estén correctas y la buffer de nuevo vuelva a ese lugar. Y ya quede todo armado. ¿De acuerdo? Es algo muy común que van a encontrar ustedes en el armado del cubo, el romper ciclos. O sea, nunca van a encontrar un único caminito, por ahí puede terminarse el camino, ¿no? El buffer llegó acá, pero tengo que romper el ciclo y volver a hacer un camino nuevo. ¿Esto qué significa? El buffer lo voy a mandar a cualquier lugar, pero sería óptimo mandar a un lugar que no esté armado, no lo voy a mandar acá, ¿no? Porque acá ya está armado. Mandarlo a un lugar de los que no están armados. Ahora, ¿a qué lugar lo voy a mandar de los que no están armados? Bueno, al que requiera menos movimientos setups o al que no requiera ningún movimiento setups. Es decir, lo puedo mandar hacia acá con una Y o hacia acá abajo con una Y simplificada. A cualquiera de los dos lo puedo mandar sin ningún setup. Y lo que yo acostumbro siempre a hacer, que es más práctico, es mandar acá abajo. La Y simplificada, como su nombre lo dice, son menos movimientos todavía. Entonces, esta pieza buffer voy a romper el ciclo mandándola acá, al lugar de la Y simplificada. Daría solamente la Y simplificada. Y el buffer ya vino acá, pueden ver acá, el color blanco vino a este lugar. Y la pieza que estaba acá fue el lugar buffer. Y acá nuevamente empezó un nuevo ciclo. ¿Qué pieza es? Amarilla, azul y roja. Es la que está acá abajo. Entonces voy a intercambiar esta pieza de acá con esta pieza de acá abajo. ¿Qué movimiento setup requería para esta pieza? R2. Ya está en el lugar para una permutación tipo Y. Hago la permutación tipo Y. Una vez que termino de hacer, devuelvo el setup. Como había hecho R2, devuelvo el R2. Y ya está en su lugar correcto. ¿Qué pieza pasa en el lugar buffer? Amarillo, verde, naranja. O sea, esta pieza de acá, amarilla, cara amarilla, verde y naranja. Esta pieza de acá. Como es el amarillo, es el que está acá abajo. ¿Qué movimiento setup yo hacía acá? F'. Y de abajo venía hasta ese lado, para una Y simplificada. Hago la Y simplificada. Una vez que termine, devuelvo el setup. Si se había hecho una F', ahora hago una F. Y la pieza ya está en su lugar correcto. Y la pieza que estaba acá fue al buffer. ¿Qué pieza tengo ahora? Pieza blanco, verde, rojo. ¿Quién es esta? La que está acá. Y justamente es el blanco, o sea que está en posición directamente para hacer una permutación tipo Y. Esta pieza tiene que venir acá. Entonces, si viene acá es una permutación tipo Y. No hago ningún setup porque ya es directamente. Una vez que hago la permutación tipo Y, la pieza de acá vino al lugar. Y la pieza que está acá fue al buffer. ¿Qué pieza es la que está acá? Verde, rojo, amarillo. Y yo recuerdo que la pieza verde, rojo, amarilla se está acá abajo, que es justamente donde ya está el buffer. ¿Esto qué significa? Que el ciclo va a terminar nuevamente. Y me debe tener que quedar todo el cubo armado. Ahora vamos a ver si se cumple o no se cumple. Entonces, como va a ir al lugar donde está el buffer, pero no es exactamente el rojo, sino es el verde el que tiene que ir, es decir, con este lugar de acá, este lugar lo tengo que llevar a un lugar de intercambio. ¿Qué setup hacía acá? F, ¿no? Lo traía para acá, y D, lo traía para acá. Entonces, ahí está para hacer una permutación tipo Y simplificada. Hago la permutación. Una vez que termino, devuelvo la D, devuelvo la F. Y ya está en su lugar correcto. Si ya está en su lugar correcto, la pieza buffer también va a su lugar correcto. Ahí el cubo teóricamente ya está correctamente armado. Pero si ustedes se fijan bien, esta esquina está girada y esta otra esquina también está girada. Eso significa que ya terminé de armar. O sea, el cubo, cada uno está en su lugar, solo que están mal orientadas.
Lo que sí tiene que pasar siempre es que si una esquina está mal orientada, tiene que haber otra también mal orientada. No puede haber este caso, que solamente una esquina esté mal. Ese caso es imposible. Si hay una esquina mala, la otra, hay otra también que tiene que estar mal. Teniendo dos esquinas malas, ahora sí puedo decir que estoy en un caso especial, ¿no? Algunos le llaman paridad a este caso, ¿está bien? Que lo puedo hacer resolver como el último método del método principiante, haciendo sexy moves, ¿no? Hago sexy move acá, 4. Después traigo la otra, hago 2 y lo devuelvo y ya estaría. Pero hay casos donde me puede tocar el cubo con 2, 3, 4 esquinas mal orientadas, como esto, y puede llevar a una confusión, estar cambiando, haciendo esto, ¿no? Sexy move, por varios lados, ¿no? Me puedo llegar hasta un momento a perder. Si no quiero hacer eso, lo que yo puedo hacer es nuevamente romper otro ciclo. Yo puedo decir, mi pieza buffer está en su lugar, pero está mala. Entonces la voy a romper el ciclo. Entonces nuevamente en mi posición inicial, digo, mi pieza la voy a romper el ciclo. Entonces, ¿a dónde la voy a mandar? A un lugar que esté desarmado, pero el único lugar desarmado es la otra pieza girada. Entonces la voy a mandar para acá. ¿A qué color? A cualquiera. Donde el buffer sea más donde el setup move sea más rápido de hacer. En este caso yo podría cambiar con el blanco de acá, haciendo un F2, ya estaría para hacer una permutación tipo Y simplificada. Entonces rompo el ciclo nuevamente, pero solamente con una pieza. Van a ver que solamente es un intercambio más rápido. Entonces ya está acá, hago la permutación tipo Y simplificada, devuelvo el setup. Entonces, ¿qué hice acá? Intercambié mi pieza buffer al único lugar que estaba mal orientado. Entonces las intercambié de lugar. ¿Para qué? Para que ahora nuevamente vuelva a hacer otra inserción, pero ya correcta. Porque miren, ¿qué color es el que está acá arriba? El blanco. O sea, el blanco tiene que cambiarse con el blanco. Entonces, tengo que cambiarla con esta pieza. Entonces, esta pieza blanca tengo que traerla o acá o acá. ¿Cuál era el setup para esto? Era una F y luego una R'. Y hacía una permutación tipo Y simplificada. Devolvía la R, devolvía la F. Y ya tengo todas las esquinas correctas. Entonces, es importante conocer los setups para cada color, porque yo puedo querer cambiar el verde, pero yo puedo hacer el setup para el naranja. Entonces ya me va a quedar girada esa esquina, si que la hago mal. Y también si me llega a tocar estos casos, ¿no? De que tengo dos piezas giradas, bueno, también tengo la opción, ¿no? De romper nuevamente un ciclo y poder hacerlas correctamente, ¿no? Vamos a hacer un caso, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces me toca eso, entonces tengo que volver a romper un nuevo ciclo, ¿no? Recuerden este hecho de romper ciclos, ¿no? Tengo la pieza en su lugar, pero no está todo armado, rompo el ciclo. Entonces rompo el ciclo y ya la pieza me queda correctamente armada. Bueno, ahí. Esto sería todo por el tema de aristas, perdón, de esquinas. Entonces, así que este tema requiere mucha práctica. Les recomendaría antes de pasar a aristas, eh, practiquen esquinas. Practiquen mucho esquinas porque sus algoritmos, perdón, sus setups moves son un poco, por así decirlo, un poco confusos en algunos casos, ¿no? Porque cada esquina tiene tres colores y yo en vez de hacer de uno puedo hacer de otro color y ya me equivoqué. A mí me pasaba mucho al comienzo de equivocarme en esto, ¿no? De cambiar, poner una esquina por otra. Por eso les recomiendo practicar muchas esquinas, ¿sí? Antes de pasar a aristas. Bueno, los que ya son más experimentados con el cubo seguro no van a tener tanto problema. Pero tratar de hacerlo fluido. O sea, yo veo un caso, digo, bueno, ¿qué color va acá? Bueno, tal. Ya hago el setup directamente, hago el algoritmo directamente, devolver setup rápidamente, sin equivocarme. Para eso me va a ayudar mucho las esquinas, ¿no? Practicar esquinas. Otra forma de practicar esquinas sería, por ejemplo, practicar con el 2x2. Porque ¿qué es el 2x2? Es las esquinas del 3x3, por así decirlo, ¿no? Entonces, si yo tengo un 2x2 desarmado, ¿no? Ahí, yo puedo practicar solamente esquinas con el cubo desarmado del 2x2, ¿no? Como no tiene centros, yo tomo una pieza de referencia, por lo general es esta pieza, ¿no? La blanca, azul y roja la pongo atrás en su lugar, ¿no? Mi posición inicial es así. Entonces la pieza que está acá, en este lado, es la blanca, azul y roja. Entonces, como es mi pieza de referencia, esta la dejo correcta. Y a partir de ahí empiezo a armar mi cubo, ¿ves?
esta pieza naranja, blanco, verde es la que está acá en este lado, ¿no? Entonces tendría que hacer el setup para él. R2, hago una Y simplificada, devuelvo el R2. ¿Quién vino acá? Amarillo, azul y rojo, que es la pieza que está acá abajo. Haciendo un R2, viene acá arriba, hago una Y, devuelvo el setup y está en su lugar. ¿Quién tengo ahora? Rojo, verde y amarillo. Yo recuerdo que este rojo es el que está acá. Es justamente la pieza de la Y simplificada, no tengo que hacer ningún setup. Directamente hago la Y simplificada y está en su lugar. ¿Ves? Luego tendría el verde, azul y amarillo. Perdón, naranja, azul, amarillo, que es la que está acá atrás. Con D2 lo traigo hacia adelante, ¿no? Porque es la naranja la que está acá. Con D2 la traigo hacia adelante y hago una Y simplificada. Y devuelvo el D2. Ya está en su lugar. Ahora, ¿qué tengo? Miren lo que pasa acá también, nuevamente. Tengo el azul, naranja, blanco. Eso, o sea, está en su lugar buffer. Ya está en su lugar correcto. Pero todavía me faltan acomodar dos esquinas. Entonces, ¿qué hago? Rompo el ciclo. Es decir, esta pieza la mando a cualquier lugar. Lo óptimo sería mandarla acá con una Y directa, ¿no? La simplificada no voy a hacer porque esta pieza ya está en su lugar. Entonces, lo que me queda hacer acá es una permutación tipo Y. Rompo el ciclo mandando el buffer a otro lado con la permutación tipo Y. Y sigo armando. Amarillo, naranja, verde. Es la que está acá. ¿Qué hago? F'. Y la Y simplificada. Y luego devuelvo el setup de la F. Y para terminar, esta roja, blanco, verde, que es la que tendría que estar acá. Entonces, ¿qué hago con estas rojas? Todas las rojas siempre mandarlas acá, de la Y, ¿no? Hacer una R' y ya está en lugar para hacer una permutación tipo Y simplificada. Y devuelvo el setup R. ¿Sí? Y ya quedó armado totalmente el cubo de 2×2. Entonces ya esta parte de ser un tutorial de esquinas, un tutorial para armar un cubo de 2×2 con el método del Postman y posteriormente para armarlo a ciegas el cubo de 2×2 también. Espero que les haya servido esto. En los comentarios dejen sus preguntas, alguna duda, alguna crítica también, si les gustó el video o no. Y bueno, espero sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente video.